Hola, espero que se encuentren bien. En este video hablaremos sobre el Gramsciano. Este elemento matemático nos permite definir la independencia lineal de dos funciones y en particular de las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y nos muestra que si tenemos dos soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial ordinaria, esta independencia lineal no depende del punto. Es decir, si son linealmente independientes en un punto, lo serán en todo el dominio en el cual estén definidas. Bien, el Gramsciano, dado dos funciones f y g, se define de esta forma, mediante este determinante. Es la función f por la derivada de g menos la derivada de f por g. Noten que si g depende de f, es una combinación lineal, es un múltiplo de f, este elemento automáticamente es cero. Aquí solamente ponemos la derivada de f, sacamos la constante, y aquí también sería c por f, sacamos la constante, y esto nos da 0. Ahora noten que el Gramsciano es una función, podría ser que nos dé 0 en un punto, pero no nos dé 0 en todos los puntos. Vamos a ver que esto no ocurre con las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Antes de eso, vamos a ver la derivada del Gramsciano, es decir, vamos a sacar la derivada de este elemento. Aquí tenemos un producto, va a ser la derivada de f por la derivada de g, y más f por la segunda derivada de g. Y aquí la derivada va a ser la segunda derivada de f por g menos la derivada de f por la derivada de g. Eso es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos que derivar, aplicamos la regla del producto, aquí está el producto de las derivadas, la derivada de f por la segunda derivada de g, o sea, estos dos primeros términos, es la derivada del primer término. La derivada de f por la derivada de g más f por la segunda derivada de g. Ahora la derivada de este, pero con signo menos. Entonces primero nos va a dar la segunda derivada de f por g menos la derivada de f por la derivada de g. Y podemos ver que este elemento es exactamente igual a este, pero con signos contrarios. Entonces la derivada del Gramsciano es este resultado. Es f por la segunda derivada de g menos la segunda derivada de f por g. Este elemento va a ser importante para lo que queremos demostrar, que es sobre las soluciones a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, supongamos que tenemos una ecuación diferencial ordinaria, lineal y homogénea. Aquí P y Q son funciones continuas. Y supongamos que tenemos dos soluciones, Y1 y Y2. Es decir, tanto Y1 como Y2 satisfacen la misma ecuación con P y Q, y es una ecuación diferencial homogénea, entonces tenemos 0 del lado derecho. Bien, noten que si multiplicamos por Y2 a la primera ecuación, a esta, nos va a dar este resultado. ¿No? Sería Y2 por la segunda derivada de Y1 más P por Y2, la primera derivada de Y1, más Q por Y2 por Y1. Esto es multiplicar Y2 por la primera ecuación. Y lo mismo vamos a hacer con la segunda ecuación, pero ahora con Y1. Entonces nos queda Y1 por la segunda derivada de Y2, P por Y1 por la primera derivada de Y2, y después Y1 por Y2 por Q. Lo que vamos a hacer es restar estas dos ecuaciones. Y aquí podemos ver que este término, el término que tiene Q, es exactamente el mismo en ambas ecuaciones. Entonces, al restar, vamos a restar la primera ecuación menos la segunda. A la hora de restar, estos dos términos se van a cancelar.
Y en esta expresión, al restar, nos queda y2 por y1, la segunda derivada de y1, menos y1 por la segunda derivada de y2. Pero este término que tiene segundas derivadas y este término que tiene primeras derivadas, los podemos relacionar con el Grodskiano. El segundo término es exactamente este. Este es el segundo término. Mientras el término que tiene segundas derivadas es exactamente la derivada del Grodskiano. Por lo tanto, esto es la derivada del Grodskiano de y1 con y2 con y1 y esto es el Grodskiano de y2 con y1. Vamos aquí a despejar p, entonces lo vamos a dejar de este lado, pasamos todo este término del otro lado y dividimos entre el Grodskiano. Aquí nos queda el Grodskiano, bueno, 1 entre el Grodskiano por su derivada. Podemos ver que esto es la derivada del logaritmo, porque nos da 1 entre la función por la derivada de función, y del otro lado tenemos menos p. Ocupamos eso. Entonces, esta es la derivada del logaritmo del Grodskiano, y aquí tenemos la función p del lado derecho. Al integrar, pues nos va a quedar el logaritmo, la integral de p más una constante. Y al sacar la exponencial, del lado izquierdo nos va a quedar el Grodskiano, y del lado derecho nos va a quedar una constante y la exponencial de p. Como podemos ver, y2 y y1 supusimos que eran soluciones de la ecuación homogénea y nos dio una constante por una exponencial. ¿Qué podemos saber? ¿Qué nos dice este resultado? Sabemos que la exponencial nunca es cero, salvo en infinito. Entonces, esta expresión es cero solamente si c es cero. Quiere decir que, bueno, si este Grodskiano es cero siempre. Y si no es cero, nunca va a ser cero en un punto. Por lo tanto, como el Grodskiano nos mide la independencia lineal de dos funciones, quiere decir que dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea van a ser linealmente independientes si son linealmente independientes en un punto, o van a ser linealmente dependientes si son linealmente dependientes en un punto. Eso es porque esta igualdad es cero siempre o no es cero nunca. No hay de dos sopas. Puede ser cero en un punto. Si es cero en un punto, siempre va a ser cero. Si es diferente a cero en un punto, siempre va a ser diferente de cero. Por lo tanto, dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial, bueno, a ver, aquí está la ecuación diferencial homogénea, dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación siempre van a ser linealmente independientes. Eso es importante porque nos muestra que el Grodskiano nos muestra que dos soluciones siempre van a ser linealmente independientes independientemente del punto. No importa en qué punto sean linealmente independientes las funciones. En otros videos vamos a ver otros resultados que implica el Grodskiano.